dilo. El Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este lugar. ¿Para qué está aquí, dilo? Para sanar, para curar, para romper toda cura de maldad, para sanar, para curar mi alma. Ok, bien, ahí en YouTube los saludamos, hermanos, que Dios los siga bendiciendo mucho. Hoy vamos a ver un tema que se va a dividir en dos partes, pero sigue siendo la misma serie. La misma serie se llama Preparando a la Iglesia, ¿sí? Preparando a la Iglesia, subtítulo Metanoia, así como se escribe, meta, no, y latina a metanoia. Preparando a la Iglesia, metanoia. Fíjese que algo que hemos estado hablando de preparar a la Iglesia es la parte de la verdadera iglesia. Nace de la Iglesia universal. La Iglesia universal somos tú y yo. Y hoy venimos a la iglesia local. Esta es la iglesia local, a donde nos reunimos, el cuerpo de Cristo, todos los domingos. Pero la iglesia universal es aquella que se reúne en las células, en las casas donde vamos, tú y yo somos iglesia. Entonces hemos estado aprendiendo a trabajar como iglesia. Primeramente hemos visto preparando a la iglesia en los hijos, en los matrimonios, en los esposos, en las esposas. Hemos estado dando estas 3-4 palabras preparando a la iglesia. Y bueno, esta palabra que vamos a dar preparando a la iglesia, metanoia, ya te voy a decir qué significa, muchos a lo mejor ya saben. Pero una de las cosas bien interesantes es que, ¿cuántos saben que esta es la palabra de Dios? Es palabra de Dios, del Dios soberano, del Dios altísimo, del omnisciente, del omnipresente. Dios no habla por Wi-Fi, Dios no habla por redes sociales. Dios habla por su palabra, porque es de las primeras cosas que Dios le dio al hombre, visión, le dio vista, para que pudiera escudriñar su palabra, para que pudiera escuchar sus promesas. Y aquí en la palabra de Dios no solamente viene su propia palabra tangible, las promesas de Dios para nuestras vidas, sino también viene cómo se desarrolla, cómo se conoce el corazón del hombre, cómo piensa Dios del hombre y cómo el hombre tiene que pensar de Dios. Entonces, la palabra de Dios conoce todas y cada una de nuestras situaciones, de nuestros pensamientos, lo que va a pasar, lo que no ha pasado. Pero yo quiero que le pongan mucha atención, porque se va a quedar asombrado de ver cómo hay situaciones que hoy en día la maldad, dice la palabra, que en esos tiempos aumentaría. Y nunca pensamos que la maldad llegara a un grado donde hubiera tanta perversidad. Pero la verdad es que yo leía esta parte y decía, Señor, ahora sí como decían, hay de broma, ¿no? Que Dios nos agarre confesados, porque pues una de las cosas que nos llama la atención, y vamos a ver en la palabra de Dios, es que Dios escudriña la mente y los corazones de muchos de los hijos de Dios. Así que miren, esta parte es bien importante. La mente es algo de lo que tú y yo hoy trabajamos y todo el tiempo, y nos afecta muchas veces para tener una comunión, no solamente con Dios, con la gente que nos rodea. Tu propia mente no te va a poder permitir vivir la vida en relación con alguien más. Hoy es triste ver cómo muchos jóvenes, hoy salía de su casa y veía a una vecina que hace muchos años, más o menos de la edad de mi hermana, y cómo se va poniendo uno deforme con los años, ¿no? Empieza uno siendo un palito y te empieza a botar un chicharito y te empieza a hacer así más gordito, más viejito, los cachetes se te empiezan a caer y veo a esta jovencita que bueno, pues sigue soltera, sin hijos. Y muchas veces, hermanos, la verdad es que una de las cosas que el hombre le cuesta trabajo, a lo mejor a la mujer, entablar una relación en familia, son los defectos de carácter. Pero esos defectos de carácter radican más que en el corazón, en cómo pensamos, porque el corazón es parte donde el Espíritu Santo reposa, Él nos dirige, pero la mente muchas veces es traicionera, la mente no nos deja ver lo que Dios ve, o más allá de lo que nuestros ojos ven. Entonces nuestra propia mente no nos permite no solamente vivir conforme a la voluntad de Dios, sino desgraciadamente hoy en una mente caída, la mayoría de la gente no puede vivir en relación con alguien más. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces la mentalidad humana siempre va a llevar, escúcheme bien, por inercia, por intención caída, la mentalidad humana siempre nos va a llevar a la desobediencia, ¿sí? ¿Y qué es la desobediencia? Es ir en contra de la voluntad de Dios. Dios te dice, aquí en la palabra de Dios, Dios te enseña cómo debes de vivir, cómo debes de actuar,
Pero dice el apóstol Pablo, pero mi mente se revela. Una de las cosas que vimos el domingo pasado, les platiqué de mi tortuga. ¿Se acuerdan? Que mi tortuga, por no darle de comer, un día terminó sacando su instinto y se descabechó a otra tortuguita, la dejó sin cabeza y sin manos. Entonces, desgraciadamente, cuando no tenemos una comunión con Dios y el Espíritu Santo nos está ministrando constantemente, tendemos a que nuestra mente nos traicione y caiga en desobediencia. Los niños, por lo general, son desobedientes por naturaleza. Son niños, pero llegan a ser desobedientes, y el grado, en algún momento, si nosotros no los corregimos o educamos, su grado de maldad puede ser más fuerte, más problemática. Entonces, la desobediencia es ir siempre en contra de la voluntad de Dios. Acuérdense bien de esa parte. Entonces, una de las cosas que yo he escuchado, desgraciadamente, con todas las corrientes que hoy se están levantando, con todos los pensamientos, de verdad, digo, con todo amor, con todo pensamiento satánico que se está levantando hoy en día, es atacar principalmente a la iglesia central, la iglesia familiar, la iglesia universal. Y ese es el punto que tú y yo tenemos que aprender a no permitir que los demás afecten nuestra manera de pensar, porque nuestro pensamiento siempre tiene que venir conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra, tenemos la mente de Cristo. Ahora, fíjese, nosotros siempre hemos dicho, ¿no? Cada cabeza, ¿qué? Es un mundo. Entonces, yo escucho a varias personas que dicen, si yo me siento, si yo soy mi género, sí, yo nací con órganos masculinos, pero si yo me siento mujer, tú tienes que respetar y adaptar mi manera de pensar, ¿sí? Y así que alguien se siente caballo, si se siente burro, si se siente vaca, si se siente, no que que se sienta, ¿no? Porque como mucho ya estamos vacas, pero que se sienta a lo mejor en cierta mentalidad. Por eso mucha gente dice, cada cabeza es un mundo. Y una de las cosas en la Constitución política es respetar el derecho, decía Benito Juárez, ¿no? Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno y la paz. Y sí, el problema es que cada cabeza es un mundo, pero yo quiero que hoy tú sepas qué es lo que la palabra de Dios dice. Santiago 4:4, quiero que vayas conmigo ahí y ponga mucha atención, porque hoy vamos a ver lo que Dios piensa de nosotros y cómo el hombre piensa. Santiago 4:4 dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Fíjense, almas adúlteras, ¿por qué? Porque hoy, bajo la relación con Cristo, hoy la iglesia es la esposa y tenemos una relación con el esposo. ¿Quién es el esposo? Jesús. Y nosotros como esposa nos tenemos que sujetar a nuestra cabeza principal. ¿Quién es nuestra cabeza? Jesús. ¿Quién me está siguiendo? Ahora, cuando yo no me sujeto a Jesús, automáticamente entonces soy una esposa rebelde y hasta un punto adúltera. Porque el adulterio no solamente es hacer, sino pensar. Por eso dice la palabra de Dios que si tú deseas con tus ojos a una mujer que no sea tu esposa, es adulterio, por cuanto ya la deseaste, la codiciaste. Entonces Dios nos habla, oh almas adúlteras. ¿Por qué te dice que eres adúltera? Porque has tenido amistad con el mundo, y esa amistad con el mundo te vuelve automáticamente enemigo de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye literal, Dios es radical, enemigo de Dios. Muchos en algún momento permitimos, esposas o esposos permiten decir, bueno, puedes tener tus amigas, te puedes ir con tus amigos, pero siempre y cuando no me llegues muy borracho, no me llegues con chupetones, no quiero saber si me engañas. No, Dios es radical. Dice la palabra que Dios nos anhela, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y Dios dice, o eres mío o no más no. Porque incluso Apocalipsis dice que tibio te vomitaré. Entonces dice la palabra, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo. Entonces si entendemos que cada cabeza es un mundo, no. Nosotros no tenemos una cabeza conforme al mundo. Nosotros tenemos una cabeza conforme a la mentalidad de Cristo. ¿Sí lo está haciendo? Ahora, más adelante dice así, en el 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice, bueno, el Espíritu que Él les ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Él nos dio su Espíritu para tener una comunión constante y no hagamos lo que querramos, sino la voluntad de Dios. Miren lo que dice el 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice que no resista a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es gracia? La gracia es el regalo inmerecido, pero la gracia es lo que Dios te da para ser feliz, aunque no te lo merezcas. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora miren lo que dice el 7. Dice, someteos pues a Dios,
resistir al diablo y unir de vosotros. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Miren, tu mentalidad, la mentalidad que tú y yo tenemos, siempre va a traer enemistad, dijimos, con Dios y con los demás. Entonces, eso nos lleva a ir en contra del gran mandamiento. Sabemos que en el Antiguo Testamento hay 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos se reducen en amarás al Señor tu Dios, ¿sí? Y amarás a tu ¿qué? Prójimo. Fíjese qué función tan tremenda. Yo puedo amar a Dios. Te amo, Padre, oro contigo, Señor, te comunico contigo, pero ese Señor sí. Ahora trata de que tu mentalidad no sea tuya, sino vas a pensar como yo pienso, vas a actuar como yo actuaría, como Jesús lo hizo aquí en la tierra. Es la palabra que Jesús vino a servir y no ser servido. Así que ahora ese amor que tú tienes para conmigo lo vas a manifestar. ¿Con quiénes? Con tu prójimo. Entonces ahí se resume la ley. Dios te dice, mira, si tú me amas a mí y amas a tu prójimo y haces mi voluntad de tu prójimo, ya con eso, dice el Señor, ya lo hiciste, ya estás exento, te pasas directamente al tercer cielo. Entonces, una de las cosas bien tremendas es que nuestra mentalidad va siempre a chocar con lo que en algún momento queramos hacer. Nadie vive feliz con su propia mentalidad. Hay gente que dice, yo soy feliz siendo solo. Pero escúchame bien, la mayoría de la gente que no se casó, usted conoce a alguien que esté soltero y ya esté viejito, una de dos, o vive amargado, o vive solo, o vive reumático, o vive con una vista muy apagada. ¿Por qué? Porque no deja descendencia, no hay con quien comparta. Ahora mucha gente dice, pues tiene su perrito, sí, pero su perrito es un animalito. Entonces, ni puede ser feliz con alguien más. Cuando yo no aprendo a tener la mente de Dios y de Cristo, entonces yo no puedo darle felicidad a alguien más. Por eso cuando alguien se va a casar, yo les hago una sola pregunta. No, y bueno, yo sé que ahorita ya va a ser muy abierta, pero la pregunta que yo les hago es, ¿por qué te quieres casar? Y si la muchacha me dice, porque quiero ser feliz, no los caso. O si el muchacho me dice, porque quiero ser feliz, no los caso. Si me dice, porque quiero hacer feliz a ella, o el muchacho, perdón, la muchacha me dice, porque yo lo quiero hacer feliz a él, entonces sí los caso. ¿Por qué? Porque el casarse es buscar la felicidad del otro. El noviazgo es el prematrimonio, decir, ¿sabes qué? A pesar de que tienes un carácter horrible, yo quiero amarte como Dios te ama, no solamente a ti, sino a mí. Fíjese qué tremendo, porque ese es un punto bien tremendo. Dices, híjole, ching, de haber sabido no me hubiera casado, de haber sabido no me hubiera quedado con aquel o aquella. Entonces, una de las cosas bien importantes es que no nos podemos ni ser felices nosotros ni hacer feliz a nadie más. Entonces, una de las cosas que me llama la atención, escúchame bien, y ahí les va, el matrimonio es uno de los retos más, es la adrenalina pura. O sea, si tú vas en moto, eso no es adrenalina. Si tú montas a caballo, eso no es adrenalina pura, es el matrimonio. ¿Por qué? Porque escúchame bien, el matrimonio es casi como exponer tu propia vida. ¿En serio? Lo dice la palabra de Dios. Mire, quiero que vayan conmigo al libro de Hechos. Y lo vamos a leer el próximo domingo, pero nada más quiero darles esa parte. Hechos 15, 25. Y aquí es donde les va a sonar mucho los matrimonios. Dice así: nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo. ¿Por qué los matrimonios llegan a un acuerdo? Porque la mujer dice blanco y el hombre dice negro. Elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo. Hombres que Bernabé y Pablo, dice ahí, han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escúchame bien, nuestros hijos son cristianos hasta un punto, entre comillas, porque viven en un círculo llamado familia. Porque si tú vas a la iglesia, tus hijos van, y si no quieren ir, tú te los traes. Pero cuando ellos decidan casarse con el Brian, con el Kevin, con la Kimberly, con quien tú quieras, lo que van a hacer ellos es generar un punto de exponer su vida. ¿Por qué van a exponer su vida? Porque lo que va a hacer el Brian es aprender a amar a la Rubí conforme a la voluntad de Dios. Porque si tú amas a tu esposa conforme a lo que tú piensas o crees, escúchame bien, la esposa siempre va a estar mal. Si la esposa te ama conforme a lo que ella piensa o cree, el esposo siempre va a estar mal. Y los hijos dicen, ¿y nosotros qué? No, ustedes se sujetan a la autoridad, aunque estemos mal nosotros. Pastor, ya tendrán su propia familia. Pero aquí el que está exponiendo el pellejo
es el esposo o la esposa. Por eso es que los jóvenes no se quieren casar. Dicen, no, pastor, de exponer mi vida, no, si ya con mi mamá y con mi papá tengo, imagínense casarme, Dios bendito, no, Dios me libre. Entonces, el matrimonio es exponer la vida. Y exponerla es de decir, aquí te doy mi vida. Fíjense lo que voy a decir una cosa, para que la hagas como tú quieras. Tú vas a decir, pastor, entonces hasta un punto voy a permitir que me pisoteen y me denigren. Escúchame bien, sí, pero no. Porque hasta un punto tú estás sujetándote a la voluntad de Dios, pero Dios no va a permitir que como hijo o como hija seas denigrado o denigrada. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora, escúchame bien. No vean esta predicación como algo egoísta, así de sí solo para mí. No, el verdadero cristiano que ama a Dios viene a servir a los demás. Entonces, el matrimonio, así literal, es una decisión al grado de exponer la vida. Y es muchas veces poner la vida en servicio a los demás sabiendo que Dios siempre va a tener el control. Por ejemplo, esa viuda, dice la palabra de Sarepta, que su esposo se había muerto y que ya no tenía para comer, y Dios manda a Elías para que a través de él hubiera comida. Y después dice la palabra que el niño muere y Dios lo resucita. Por ejemplo, también había otra viuda más adelante que le dice a Eliseo, es que mi marido se murió y nos dejó con deuda. Tranquila, ¿qué tienes? El Señor va a hacer una obra redentora. Tú te supiste sujetar a tu marido, ahora Dios te va a sustentar a ti. Hubo una mujer también que el marido le dijo, ¿sabes qué? Vamos a irnos a Estados Unidos. Bueno, un ejemplo aquí, no dice que es Estados Unidos. Y la mujer le dijo, marido, pero aquí tenemos nuestra panadería, vámonos si tú te sujetas. Sí, mi amor, lo que tú digas. Se fueron. Y en los Estados Unidos el marido se murió, los dos hijos se murieron. Y escúchame bien, la mujer no solamente quedó viuda, sino quedó sin recursos. Se llamó Mara, amargada. Pero Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia, ¿qué creen? Que Dios le dio a esa mujer una nuera excelente que pudo sustentarla no solamente durante toda su vida, sino la cuidó como si fuera su propia madre. Entonces escúcheme bien, varón y mujer, póngame atención. Cuando tú tienes la voluntad de Dios y la metanoia, acabo de decir que la metanoia, la bendición fluye. Ahora bien, póngame atención, aquí ya viene lo bueno. Lo contrario al cambio de mentalidad te lleva a la mente, a la muerte tuya. Cuando no tenemos un control de nuestra mente, viene una muerte espiritual. Escúcheme bien, iglesia, otra vez lo voy a decir. No está mal, sí existe el divorcio en la Biblia, pero ya en un caso súper mega archi recontra extremo. A lo mejor tu marido te engañó y te fue infiel. Conforme a la palabra de Dios tienes derecho a divorciarte de él. Pero como tú no te amas a ti misma y tú amas a Dios, los primeros que vas a pensar, si Dios restaura el matrimonio, es en tus hijos. Porque los hijos, en algún momento, sean chiquitos o grandotes, nunca ven a los padres separados, a menos que los padres siempre hayan sido como perros y gatos, que se pelearon durante toda la vida. Y los matrimonios que se pelean durante toda la vida es porque nunca tuvieron comunión con Dios. Porque en un matrimonio los dos siempre tienen que llegar al uno el que va a ceder y el otro el que en algún momento pues, va a adaptarse a la condición de la otra persona. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿no? Nos ha parecido bien haber llegado a un acuerdo. ¿Por qué llegas a un acuerdo? Porque tú dices izquierda y el otro dice derecha. Entonces, los problemas en el matrimonio siempre van a existir. ¿Por qué? Porque hay mentalidades que se van a oponer. Todos los matrimonios son polos opuestos, aunque usted no lo quiera creer. Pero es que a nosotros nos gusta, a mi esposo y a mí nos gusta el pozole. Sí, te gusta el pozole, pero a lo mejor a tu esposo no le gusta tender la cama. Y a tu esposo no le gusta ser ordenado, y tú sí, con una situación de desorden, terminan matrimonios hasta divorciándose. Entonces, escúcheme bien, ese es un tema bien interesante, no solamente para las familias, sino también para los hijos, para toda la iglesia global. Entonces dice la palabra sí, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es la clave. Someterse a Dios es la sujeción no es tanto a tu esposo, es a Dios. La sujeción no es tanto a tu esposa, es a Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que también el hombre tiene que en algún momento cederle el derecho a la esposa. Sí, pero a lo mejor con una cláusula diciendo, mira mujer, yo ya te dije que esto no es así, esto es dado, pero lo quieres hacer bajo tu propio riesgo.
¿Sí me está siguiendo? Entonces, la parte de someterse, es decir, híjole, Señor, es que yo no quisiera hacer eso. Yo mejor le doy un cachetadón, o me divorcio, o ya no quiero estar con ella, o ya no, sométete. Esa es la respuesta. Sométete pues a Dios, no a tu esposa, no a tu esposo, a Dios. Y resiste al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo, a lo mejor ya te sujetaste, así, nietos aquí. Y el diablo te dice, agarra las llaves del carro y date una vuelta. No. Y resiste al diablo y el diablo está diciendo, y entonces te agarra el asiento y te empieza a jalar, ¿no? Y tú así empiezas a decir, si me salgo, a lo mejor conozco por ahí, a lo mejor alguna comadrita, ¿no? Que pueda hablar con ella y me puede ministrar, ¿no? Resistir al diablo es que, aunque el diablo te va a tentar, tú vas a decir, me voy a quedar aquí. Y tu esposa dice, anda ya, lárgate, ¿no? Que te ibas a ir. Entonces dice, Padre, me estoy sometiendo a ti y estoy resistiendo al chanclas. No tu esposa. Esa mentalidad, resistir al diablo. Y entonces cuando ve el diablo que estás así de padre, ayúdame, padre, porque ¡ay, ya no aguanto! Entonces Satanás dice la palabra, huye de vosotros. Ahora sí, ya te sujetaste a Dios, ya pasaste la resistencia del diablo, él huyó, y dice el 8, ahora sí, dice ahí, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios no se puede acercar a ti porque tu mentalidad siempre es de discusión. Dios no es como tú. A ver, dime, no, pero es que, y te pones a discutir ya por ahí, que hacerle caso a tontos es engrandecerlos. ¿Te escuchaste dicho? Y Dios no discute, dice, haz bien lo que tú quieres. Señor, pero es que si yo busco tu amante, ándale, busca tu amante. Señor, y si me voy de mi casa, vete de la casa. O sea, Dios nunca va a discutir. ¿Por qué? Porque Dios ya dejó su palabra para que tú la obedezcas. No quieres hacerlo, el Señor no discute, pero cuando tú ya te sometes, resistes y el diablo huye, dice la palabra, acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Por qué nos cuesta trabajo lidiar con la mente? Porque tenemos un problema, un doble ánimo. Bueno, ¿lo amas o no? No, pues ahora sí, ya no lo amo, ya no lo quiero en mi vida, ya. ¿No? Y la semana pasada, amor. Ese tema está bien loca, la. Y semana que está frustrada, ya no lo quiero, ya no. Uno ora por ellos, a lo mejor el Espíritu Santo habla al esposo, a la esposa, y al mes y medio los ves ahí, agarras la mano. Mi amor, te amo por siempre, yo también. Cuchurrumina, charlaca. ¿Sí me estás siguiendo? Y Dios dice, ¿qué marihuana está? Pero dice la palabra, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Escúchame bien, todos los que no están conectados con el Espíritu Santo y sujetos a la voluntad de Dios, se vuelven de doble ánimo. ¿Saben por qué viene el doble ánimo? Porque a lo mejor sales de la iglesia agarradito de la mano, llegas a la casa y te diste cuenta que el marido no tapó la pasta, que dejó sus calzones ahí al lado de la taza del baño, ¿no? Y el diablo te dice, mira, y el Señor lo acaba de ministrar, y se puso al altar y lloró, ¿no? Y el diablo dice, ya ves, no te quiere. ¡Juan Alberto! Amor, ¿qué es esto? Estas porquerías, siempre yo, Juan Alberto, lavando tus porquerías. Ay, amor, no, amor, tranquila. Pero mi amor apenas nos dice, sí, no. Es que me tienes que agarrar de tu babosa, de tu estúpida. Y Juan Alberto así de, relájate, mujer. No, relájate, malos. 22 años con lo mismo. Oye, ¿es del pasado? No que las cosas viejas pasaron, todas aquí son hechas, no. Sí, para el Señor, pero para mí no. ¿Sí estás siguiendo? ¿Te suena? Porque viene el doble ánimo y dice, purificad vuestros corazones. Cuando tú permites un doble ánimo, tu corazón se empieza a contaminar. Y dice, Señor, no puedes venir a mí, porque le acabas de decir a tu esposo hasta de lo que se va a morir. Tienes que purificar, tiene que tu corazón pasar por un filtro. Y el filtro es metanoia. Otra vez metanoia, pero sí que es metanoia. Tiene que pasar por metanoia. Dice 9, afligíos, lamentad y llorar, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Fíjense, pónganme atención, esto está tremendo.
Cuando uno no se sujeta a la voluntad de Dios, va a ver que te aflijas, que te lamentes, que llores, que te lamentes de lamentación. No, que estés en el espejo y digas, ay, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Te acuerdas cuando te casaste? Y así, no era él, me equivoqué. Y vuestro gozo en tristeza. Dice la palabra, humíllate antes que con tu esposo, con tu esposa, delante de Dios, del Señor, y Él os exaltará. Dios no se puede acercar a nosotros mientras no haya un cambio de mente radical, mientras no haya una metanoia. Ahora escúcheme bien, les voy a leer algo, ni siquiera lo vean en pantalla porque no aparece. Fíjense, maldiciones por la desobediencia. Se los voy a leer en una versión que me impactó. Cuando los hijos de Dios no obedecen, tu cadáver se convertirá en comida para toda ave en el cielo y todo animal en la tierra, y no habrá nadie que los ahuyente. ¿Se acuerdan de esta Jezabel? Fíjense, el Señor te castigará con llagas como a los egipcios, tumores, sarna, tiña, enfermedades de las que no podrás sanar. El Señor te castigará por la desobediencia, volviéndote loco, ciego y confuso. Ya ves, te dije, mi hijo está loco. Loco, ciego, que no ves no solamente física, sino espiritualmente, y confuso. No sabes si estás bien, si estás mal, si eres feliz, si eres triste. Andarás tientas de día como un ciego en la oscuridad y fracasarás en todo lo que hagas. Escúchame bien, por la desobediencia. Serás oprimido y robado constantemente y no habrá nadie que te salga. Ya entiendo por qué me robas. Por desobediente. Te comprometerás con una mujer, pero otro hombre la violará. Construirás una casa nueva, pero no vivirás en ella. Tanto que te mataste por el jacal, por el terreno, y ahora te lo incautaron, no vives ahí, o sigues pagándole a las casas que por 37.822 años, ¿sí? Plantarás un viñedo, pero no disfrutarás de sus frutos. Tus hijos e hijas, por la desobediencia, serán entregados a otras naciones. Esos papás que dicen, yo quiero que mi hijo se vaya a estudiar, espérame, ¿quién te dijo? Lo más hermoso es tener a los hijos cerca con nosotros. Se van a ir. Yo conocí un matrimonio donde los hijos se fueron a estudiar a Estados Unidos y jamás volvieron a saber los padres de ellos, y los hijos no querían saber nada de los padres. Y tus ojos se cansarán de buscarlos constantemente, pero no podrás hacer nada. Por la desobediencia vienen más maldiciones, tal vez de dónde vienen, pero una de las que me impactaron es así: sucederán todas estas maldiciones y continuarán persiguiéndote y apoderándose de ti hasta que seas destruido, porque no obedeciste la voz del Señor. Ahí va lo tremendo, el enemigo te sitiará y te hará sufrir, no tendrás de qué alimentarte, y entonces te comerás a tus propios hijos, los cadáveres de los mismos hijos que el Señor tu Dios te ha dado. Aún el hombre más tierno y amable entre ustedes se volverá cruel, mirará con malos ojos a su hermano, a la esposa que ama y al último de los hijos que le queden. No le quedará nada para alimentarse, así que se comerá a sus propios hijos. Para colmo, no compartirá la carne con nadie, ni aún con los de su propia familia. Así que si pensábamos que le íbamos a dar un bracito de Baruch, no le vamos a dar nada. Tal será el sufrimiento que tu enemigo producirá en ti durante el sitio de todas tus ciudades. Ahí va para las mujeres. Aún las mujeres más delicadas y amables entre ustedes se volverán crueles. Catalina Krill, con su pacho. Y aunque sea una mujer que ni siquiera pise el suelo de lo delicada que es, se volverá cruel con su amado esposo, con su hijo y con su hija. Se esconderá para dar a luz a su hijo y luego se comerá al bebé junto con la placenta.
Todo esto sucederá cuando tus enemigos te citen y hagan sufrir en todas tus ciudades. Tienes que tener cuidado de obedecer todas las palabras de esta ley que están escritas. ¿En dónde? En este libro. No puede venir la salvación. Escúchame bien. La salvación viene por Jesús. Pero no puede venir la salvación si no viene primeramente la metanoia. Y la metanoia, lo vamos a ver, por favor, quiero que usted me acompañe al libro de Marcos 1:4. La palabra metanoia es una palabra griega. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. ¿Dónde encaja metanoia? Digan conmigo, en arrepentimiento. Metanoia es arrepentimiento. Y dice la palabra ahí en Marcos 1:15, por favor, ahí mismo adelantito, la misma palabra, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Metanoia significa arrepentirse. Y el arrepentimiento, ¿qué viene siendo? Un cambio de chip, un cambio de mente. Me arrepentí que en algún momento dije: no, pues ahora sí yo voy a agarrar a mi marido y ahora que esté ahí con el martillo lo voy a dar a la matatena. No, nada más lo pensé, Señor. Bueno, metanoia, arrepiéntete. Porque no puede haber salvación en alguien que en algún momento, escúchame bien, yo no sé cuántos hijos en algún momento le han deseado la muerte a sus padres, o cuántos esposos le han deseado la muerte a sus esposas, o cuántas esposas de, ay, pastor, que estaba enojada, pero no lo sentí de corazón. Aguas, porque el chakra se está escuchando lo que tú dices. Y con eso el chakra dice: ya, aquí doña Gertrudis dijo que su marido se fuera, yo tengo que contestar. Y dice Dios: pues si no pasa nada, porque no hay una metanoia, no hay un cambio de mente. O sea, etimológicamente la palabra metanoia es una transformación, no del corazón, de tu mente, porque en el corazón está el Espíritu Santo. Si lo quieres hacer, pero volteas a ver como dices: es que no puedo, es que no cambia. Escúchame bien, hay gente, escúchame bien, que nunca va a cambiar. ¿Qué me estás diciendo, que mi esposo no va a cambiar? Si no quiere, no. Los zapatos a la fuerza no entran. Y no es que Dios no pueda, sino que Dios te pone el albedrío para que en tu voluntad tú digas: quiero cambiar, transformar mi mente. Psicológicamente, la palabra metanoia es una transformación o cambio de sentimientos o actitudes hacia una situación mejor. Si yo no tengo cambio de mente, principal, ¿para qué? Para arrepentirme. Arrepentirme que no estoy bien con mi esposa, con mi esposo. Escúchame bien, hay matrimonios que dicen: pues ya íbamos saliendo, ya nos sobrellevamos. Espérame, no. Es que no es que te sobrelleves. Porque el que se sobrelleva tarde que temprano o se va a inclinar más al lado de la esposa o del esposo o de tu criterio, de tu pensamiento. Entonces, escucha bien, la desobediencia trae maldición. Y la maldición, de las maldiciones que les acabo de ver, vienen en Deuteronomio 28. Fíjense, Deuteronomio 28, 250 años, mucho antes que la cita que le voy a dar ahorita. Dice Deuteronomio, si no me equivoco, es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, supuestamente este libro de su autor, no hay un autor, pero fue escrito en el 1400. Ahora vayan conmigo a Segunda de Reyes. Vayan conmigo a Segunda de Reyes 6:24. Segunda de Reyes 6:24. $500 años después de las maldiciones que Dios había establecido, fíjense lo que pasó, porque un rey no obedeció a Dios. Un rey. Y era la época donde estaba el rey y Eliseo. Digan conmigo Eliseo. Segunda de Reyes 6:24. Fíjense así. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y citó a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria. Digan conmigo, hubo hambre. Hubo hambre. A consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata
y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma, o sea, la caca de paloma, se vendía por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: ¡salve, Señor mío! Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero, de la cantina por ahí, del estiércol? Le dijeron: rey, ¿qué tienes? Ella respondió: Señor, esta mujer me dijo: da acá a tu hijo, comámoslo hoy y mañana nos comeremos al mío. Cocimos pues a mi hijo con cebollita, con ajo, con cilantro y nos lo comimos. Al día siguiente le dije: ahora da acá a tu hijo y pues vamos a comérnoslos. Mas ella ha escondido a su hijo. Y lo que dice al día 30. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre el cuerpo. Mira lo que dice el 41. Y dijo: así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. El rey había desobedecido. ¿Y a quién se quería descabechar? Al pastor. Fíjese, cuando tú tienes problemas, cuando te va mal en tu familia, es por culpa de mi esposa, es por culpa de mi esposo, es por culpa de todo mundo. Este cuate quería matar un hombre de Dios, porque no tenía una metanoia, no tenía un arrepentimiento. Se había dado tal hambre por culpa del rey. Miren, escúcheme bien, iglesia. Si esto pasó hace más de 2500 años, escúcheme bien, puede volver a pasar. Pastor, yo de loco me comería uno de mis hijos. Espérame, ¿quién sabe? Hubo una película muy famosa, de hecho fue una historia real, Superviviente de los Andes, ¿se acuerdan? Viejísima, donde un avión cayó ahí por un lugar muy frío. ¿Por dónde? Por los Andes, ahí. Y no tenían para comer. Y los que murieron ahí, pues empezaron a despellejar y a comérselos. La hambre es tan canija que vas a terminar viendo a tu marido como pollo rostizado. Esto es feo, hermano. Tú dices: no, Dios me libre, o sea, ya a ese grado hay crisis. A lo mejor, bendito sea el Señor, que México es un país muy bendecido en cuestión de alimento. Tenemos una gran cultura en cuestión de gastronomía. Pero escúchame bien, África, Colombia, hay muchos lugares donde hay escasez, donde tú te das cuenta que sacan los cajotes de viento por un platanito, por dos pelitas. Tenemos que orar por nuestro gobierno. Ahora, escúchame bien, si el día de mañana llega a haber escasez, nosotros tenemos que ser instrumentos de bendición. Pastor, pero si el gobierno le va a faltar, pues cuanto más yo, bueno, entonces tu gobierno está sujeto a la autoridad del mundo. Mi gobierno se rige por el Rey de Reyes y Señor. Y si el Señor te dice que eres rey y sacerdote, es porque Dios va, mientras obedezcas, no va a permitir que te falte nada. Ahora, qué bueno, pero aquí lo más interesante, dice que, dijo esta mujer, me dijo: da acá a tu hijo y comámonos hoy, mañana nos comeremos a tu hijo. Pónganse a pensar, ¿qué mentalidad puede tener una mujer? Va para acá. ¿No? Una mujer, no se dice el niño, ¿no? Pero yo supongo que el niño estaba así medio huesudón como mi hijo que viene aquí, ¿no? Porque nada más les alcanzó para comer un día, porque al día siguiente ya se querían echar el otro. Vamos a poner un bebé, pero imagínense una explicación de: voy a comer. ¿Por dónde empieza? Como las gallinas acá en el cuello, o por dónde, ¿no? O sea, imagínate, sangre de tu sangre, huesos. O sea, ¿cómo lo matarías? ¿Cómo lo cocerías? ¿Cómo te lo comerías? O sea, tendrías que estar loco. Sí, pues es bíblico. O sea, se imagina si no, mejor me pego un tiro. Gracias, varón. Pero ¿saben por qué no se pegaban un tiro estas mujeres? Porque había egoísmo. Porque llega el momento en el cual el mundo llega a generar el de todo para mí. Yo, soberbia. Y esa palabra está bien interesante. Soberbia. Y cuando el mundo te ataca con tanta soberbia, fíjense, cuando la gente dice: yo soy influencer. Aquí, escúchame bien, iglesia, todos somos influencers. Todos. Tú te sales a las 6 de la mañana y te vas allá al Metro Valderas y miles y millones de personas te ven. Pero necesitas ver que ahí en el celular diga 58,000 likes. Todos somos influencers. Nada más el único tema es que aquí la gente ve tus tarugadas.
Pero ese es el punto, que la gente llega a ver el punto de ¿qué puedo hacer? ¿Vestirme de rosa y irme a la película de barrio para alcanzar miles de seguidores? ¿Sí me estás siguiendo? ¿Por qué? Porque el mundo trata de llamar la atención. Hay cosas más importantes. Gente que está muriendo de hambre. Y eso también me llamó la atención. No, pero la gente dice, ay, pobrecito, los despreciaron. Qué mala onda. Y ya se supo que este cuate, pues también es una persona que se burla de otras personas. Entonces, escúcheme bien, comámonos hoy. Cocimos pues a mi hijo y nos lo comimos. ¿Te comes a tu esposo? Pero no a lo mejor de comerte, a lo mejor ahí en la noche. Y dices, ay, este desgraciado, ya no lo aguante. Ay, ojalá y se muera. Junto con mi suegra. ¿O con mi suegro? No. ¿Has pensado? Pastor, he pensado, nunca le he dicho, aguas. Porque no hay una metanoia, no hay un cambio de mente. Y entonces cuando digo, vamos a comernos al tuyo, la otra digo, no, ya viéndolo bien, ya viendo cómo desportar al tuyo, no, yo voy a esconder al mío. Escúcheme bien, iglesia, tu mentalidad come la vida de otros. Tu propio pensamiento siempre va a comer la vida de otros. ¿Qué me das? A ver, hazme feliz. A ver, cómprame. A ver, si no estoy a gusto, ¿a dónde me sacas a pasear, perdón? Oye, es que vamos al cine. Sí, siempre vamos al cine. Tus 62 pesos en miércoles 2 por 1. Ya me trabajo. Pues espérame, hay gente que no va al cine. Acapulco sí, ahora llévame a Cancún. Ni siquiera fuimos a Skype. Amor, no, lo valgo, no, por eso te casé conmigo. ¿Por qué no? Tu mentalidad come la vida de otros. Tu mentalidad trae muerte a los tuyos. Como estas mujeres, su mentalidad dijeron, pues vamos a comernos a nuestro hijo. Esa mentalidad de la señora hizo que trajera muerte a su hijo. La mujer, imagínate, que tiene a luz y se come al hijo con todo y placenta. ¡Qué tremendo! Tu mentalidad solo te deja existir a ti y a nadie más. Lo que tú piensas. Tú estás mal, yo estoy bien. Y toda la gente va con la mentalidad de, ¿tú estás de acuerdo conmigo? Sí, somos los que estamos de acuerdo a que hay que golpear a las esposas. Y nos reunimos porque pensamos igual. Y por eso surgen los grupitos. Por eso no solamente hay movimientos L, hay G, T, B, X, Y, Z, M, R, N. ¿Por qué? Porque son los que piensan igual. Pero tarde que temprano esos mismos terminan comiéndose entre sí. Porque no tienen la mentalidad de Cristo. Porque la mentalidad de Cristo te hace servir a los demás. Y voy a acabar, pero escúchame bien. Eso es algo tremendo. Porque tu mentalidad te vuelve egoísta. Tu mentalidad solo te deja existir a ti y a nadie más. Tu mentalidad te hace vivir como tú crees. Porque piensas que lo que tú crees está bien y los demás están mal. No dejas vivir a los demás. Es que, ¿qué te le estás ofreciendo? ¿A quién, amor? La estás viendo a ella y me estás viendo a mí. Amor, ¿estás viendo que estoy visco? Tu mentalidad te hace pensar que los demás deberían de actuar como tú actuarías. Yo ya te pedí perdón de rodillas, ¿por qué no? ¿Por qué no está acostumbrada ella a adorar rodilla? Pero perdónala, no, hasta que no venga y me bese mis juanetes, lo voy a perdonar. ¿Sí me estás diciendo? Por eso traes conflictos tú internos, porque no hacen lo que tú quieres que hagan. La buena mentalidad siempre va a traer servicio en amor, ¿sí? Que es el fruto, se manifiesta en paz, bienestar, etc. Lo contrario es servicios sin el fruto, es tu propio pensar, los deseos de la carne. Fíjense, aún andando con Jesús, puedes traer tu propia mentalidad. Los discípulos lo hacían. Ya voy a acabar. Marcos 9:33, vayan conmigo. Fíjense, caminando con Jesús les enseñaba a servir, a tener la mentalidad del Padre. Aún los discípulos traían su propia mente, su propia marihuanada. Miren lo que dice Marcos 9:33. Marcos 9:33 dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿por qué disputan entre sí en el camino? Mas ellos se callaron y dijeron, no, es que nos va a regañar el maestro. Porque en el camino habían disputado entre sí de quién habría de ser el mayor. No, es que yo soy Pedro, yo caminé sobre las aguas, a mí por derecho me toca ser el número 1. Y cuando nos casemos por vida mancomunados separados, y si se muere el niño y piensa va a quedar con la casa, fíjense nomás las mentalidades. Disputaban de quién había de ser el mayor.
¿Quién era el mayor ahí? Jesús. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Esa es metanoia. ¿Quieres ser el primero? Sírvelos. Amor, ¿me traes un vaso de agua? Amor, amor, ¿me traes un vaso? Es que me agarran de su gata. Metanoia. ¿Y quieres ser el primero? Sí, sigue sirviendo. Pastor, ¿hasta cuándo? Hasta que Dios llegue a tu marido. No, ya toca nuestro llevo. Es que es la mentalidad. No me gusta la predicación, pastor. Es que servimos con amor primero a Dios. El que quiera ser el primero tiene que ser el pastor, es todo. Y todos están buscando. ¿Y quién? Por su mentalidad. Es que yo soy el hijo del trueno. Que yo soy hijo de hermano de Jesús. Pasa la sangre de mi carnal Jesús. A mí me toca en primer lugar. Y así la gente empieza a discutir. ¿Por qué mi marido no me compró? Él ya se compró. Mi esposa se compró maquillaje. Y yo, ni unos taquitos. Mateo 20:25. Fíjense, Mateo 20:25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Así es el mundo. Pregunta: ¿así quieres actuar tú? Los gobernantes se enseñorean acá, ¿no? La queja, bueno, no quiero hablar de gobierno, pero los que están en política, no los puedes tocar con escoltas, camionetas. Pero cuando van a hacer campañas, te saludan y tócame, y me subo al triciclo para que veas que soy como tú, y soy igual de pobre que tú, y me interesa. Politiquería, como dice el viejito. Sí, es así. Entonces dice: se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas en vosotros no debe de ser así, metanoia, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Quién quiere ser el primero? Empieza a servir a los demás. Pero no me gusta, es que ya me agarro esa. Sirve con amor a Dios. Y el que quiera ser el primero entre vosotros se va a dar a vuestro siervo. 28. Como el Hijo del Hombre, ejemplo literal, Jesús no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Entonces, ¿qué dijimos que era el matrimonio? ¿Qué dijimos que era el matrimonio? Arriesgar la vida. Arriesgar la vida porque mueres en el acto, mueres en el servicio. Y si me divorcio, ¿vas a buscarte a alguien más para que te sirva? Porque el que tiene 3 o 4 divorcios está buscando su propio yo. Entonces, fíjense, esa mentalidad que traían los discípulos con Jesús, póngame atención, está tremendo. Esta mentalidad la llevaron aún con el Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo crees? Si el Espíritu Santo convence de pecado, sí, pero cuando no tienes una metanoia, un arrepentimiento, un cambio de mente, estando con Jesús no cambias de mente, estando con el Espíritu Santo no cambias de mente, y te lo voy a demostrar. Ya vamos a acabar, ya se me pusieron el rojo. Deme 5 minutos. Hechos 6:1, por favor. Hechos 6:1. Pongan atención aquí, fíjense, ahí va lo. Hechos 6:1. ¿Qué tremendo es la palabra? Dice, digan conmigo, el libro de Hechos es la historia de la iglesia, dirigida por el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque era el día de Pentecostés. Esto vino después de Pentecostés. En aquellos días estaba el Espíritu Santo, pero como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración. ¿Cómo crees, pastor? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, o sea, de los gentiles contra los judíos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: los discípulos, los que tenían a Jesús, los que tenían al Espíritu Santo, ¿qué dijeron los discípulos? No es justo, no se vale que nosotros dejemos la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te manda a servir, ¿qué estás dejando? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No somos gatos. Yo antes de ser pastor, ya fui fiel, ya no puedo ser gato otra vez. Dice el 3: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones buenos, de buen testimonio. Y eso sí,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este bendecido trabajo, porque nosotros no lo podemos hacer. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Es el 4A? Hasta ahí. ¿Qué problema hubo si tenían a Jesús? ¿Qué problema puede haber si estaba el Espíritu Santo? ¿Habrá un problema el día de mañana que esta iglesia se llene? Sí, porque entre más gente haya, más preguntas vamos a tener. Pastor, pero el Espíritu Santo no llena. Si así somos 80, 100, uno no se puede. Pero si fuéramos más, yo diría, voy a ver, ya se voy a perder entre la gente. Hubo murmuración, hermanos, porque los griegos decían, pues nosotros traemos la filosofía. Y decían los judíos, siempre nosotros traemos la salvación. Había murmuración. Y entonces los discípulos dijeron, no es justo. ¿No es justo para quién? ¿Para tu mentalidad o para lo que Dios dice? Porque viéndolo bien, a ver, discípulos, ¿qué no Jesús les dijo? Que quería ser el primero que tenía que servir a todos. Y los discípulos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Qué estás dejando? Si al vivir la palabra estás haciendo más hacedor de ella y no oidor. Y entonces dice la palabra que en esa palabra tenía que venir la acción. La iglesia estaba en ese momento en la obediencia del orden. ¿Por qué? Porque la gente crecía. Y miren lo que dice el 7. O sea, ellos veían lo malo que estaban sirviendo, pero no veían lo bueno. ¿Cuál era lo bueno? Lo que dice el 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¡Qué tremendo! Porque por una parte crecía la iglesia, pero decían, a mí me vale que es una iglesia. No se vale que yo esté trabajando para las viudas. Familia, ¿les pasa eso? No tenemos para comer más que frijoles. ¡Gloria a Dios! ¿Quieres lamentarte así? Decir, me siento mal, que ahorita le doy un infarto a tu esposo, a tus hijos, y ahí vas a estar con el frío y la lluvia, ahí en urgencias, 4 o 6 horas. Yo no sé cuántos de aquí han estado en urgencias 4 o 6 horas, pero escúchame bien. Yo he estado 2 días cuando mi hijo se internó ahí. Cuando sale uno, hasta el huevito revuelto, me sabe a gloria. Te sientas así en la cama, estás en tu petate, ¿no? Y dices, ay, está bien malito mi petate, ¿no? Y hace 2 semanas, un petate. Ya cuando, a ver, ¿cuándo compras otro petate? Mínimo un Spring Air. Siempre durmiendo 30 años con el mismo colchón, no se pase. ¿Quién está siguiendo, iglesia? Porque no ves lo bueno. Siempre tienes que ver el pelo de la rana calva en tu sopa. Siempre. No estás a gusto. Si vas a Acapulco, porque es Acapulco. Si vas a Cancún, bueno, yo quiero a Cancún. ¿Cuándo vas a ir a Canadá? ¿No quieres ir a la luna? ¿También? ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, miren, esto está bien tremendo, mi hermano, porque la palabra de Dios crecía. Y lo más interesante que dice la palabra, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe y los propios discípulos no. ¡Qué tremendo! Que mejor los propios sacerdotes obedecían a la fe y los discípulos decían, no, yo no quiero aprender. Y su propia mentalidad, escúchame bien, su mentalidad de los discípulos hizo que Esteban llegara ¿a dónde? A la muerte. Por medio, escúchame bien, por medio de la desobediencia. Póngame atención, aquí ya termino con esto. Por medio de la desobediencia, mire lo que pasó, Hechos 11. Vamos a ver Hechos. Este es el último versículo. ¿Pueden pasar los muchachos de la alabanza? Muchachos de la alabanza, por favor, que están ahí. Hechos 11. Hechos 11, 19. Por desobediencia, por no tener un cambio de mente, por no servir, por pensar siempre en ti, dice la palabra, oyeron, Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. ¿Por qué vino la persecución? Por el motivo de Esteban. ¿Quién pidió a Esteban? Los discípulos. ¿Por qué los discípulos pidieron a Esteban? Porque no querían servir. ¿Por qué no querían servir? Porque no tenían una metanoia.
¿Sí me están siguiendo? Fíjense cómo todos nuestros actos nos llevan a un punto. Ay, es que el cáncer me lo mandó el diablo. No. Hay cánceres que tú te los buscas. Dice así: pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía. No hablaban a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba ¿con quiénes? Con ellos. Y a pesar de que habían sido esparcidos y perseguidos, dice que gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó, y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Por qué permaneces fiel al Señor? Porque tienes una metanoia, porque tienes un arrepentimiento, porque tienes un cambio de mente, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y fe. Y una gran multitud fue a agradar al Señor. Sí, dice la palabra en el 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. ¿Sí? Fíjense, por último el 28, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría, ¿qué vendría? Una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Pónganle voces ahí. Venía una hambre que ya estaba escrita en Deuteronomio, que se había cumplido en Reyes. Ahora en la iglesia, que estaba movida por el Espíritu Santo, venía la hambre. Sí, escuché bien, iglesia. Hoy hay hambre de oído, hambre de filosofía allá afuera. Y por causa del mundo, hermanos, en algunos años va a venir una hambre mundial. Venía la misma hambre, ahora la iglesia de Cristo. Hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Pero miren lo que dice el 29. Entonces los discípulos, con una metanoia, ahora sí, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban, ¿en dónde? En Judea. Tenían hambre por desobediencia, pero muchos tenían un cambio de mente y ahora empezaban a enviar de su propia cosecha, a servir. ¿Qué tiene que pasar, iglesia? Escúcheme bien. ¿Qué tiene que pasar para que cambies tu manera de pensar? Para que ya no seas tan egoísta. Santiago 4, ¿me puedes poner eso ahí? Santiago 4. Santiago 4. Póngase de pie, por favor. Santiago 4:6. Ahí. Pero Él, ¿quién es? Jesús, Dios, da mayor gracia. Por eso dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra soberbio es la palabra griega. Su significado es encima de otros. Cuando tú tienes una mentalidad tuya, es porque quien manda aquí en la casa soy yo, porque yo soy la que hago de comer, yo soy la que lavo, yo soy la que plancho. Y el marido dice, no, aquí el que manda soy yo, porque yo traigo la lana, yo traigo la chuleta. Y hay un pleito. Y los matrimonios empiezan a tener problemas por esa soberbia, porque quieren estar encima el uno del otro. La palabra soberbia es visible. Quieres que tu esposo, quieres que tu esposa, que tus hijos vean lo que tú haces. Mira cómo tallo, mira cómo me canso, ¿no? Y tú quieres que tu esposa te vea cómo trabajas. Y dices, mira mis tallos, qué pesado. La palabra soberbia no solamente es visible, sobresaliente.
Se goza de su opinión o intelecto. El soberbio es el que dice: si tú no cambias tu manera de pensar, estás mal. Porque tengo más intelecto, porque yo estuve universidad, tú ni la prepa tuviste y te vas a casar contigo. Eso es soberbia. Dios resiste a los soberbios. Eso dice el Señor y los pega. Pero dice la palabra: da gracia a los humildes. Y la palabra humilde es humillado en circunstancias o disposiciones. El humilde es que tiene una metanoia, un cambio de mente. El que muchas veces he sido humillado, pastor, por mi esposo. He sido humillada por mi esposa. No te preocupes, Dios te va a dar gracia. Pero lo que más me impacta es que la palabra humilde es humillación de la mente. La palabra humillar es humillar tu propia mente, que lo que tú piensas no es lo correcto, sino lo que piensa el Señor. ¿Sí es así? Entonces, jóvenes, yo una vez se los digo: ¿quieren adrenalina pura? Cásense. Van a exponer sus vidas todos los días. Pero una de dos: o se vuelven soberbios o se vuelven humildes. Pero mientras sean humildes, Dios les va a dar gracia. No es bueno que el hombre esté suelto. ¿Sí me están siguiendo? Entonces yo quiero en esta hora orar porque sigue habiendo disensión, división, conflictos, desacuerdos, cosas ocultas. No puede existir eso, mis hermanos. Tenemos que cambiar nuestra vida. Empieza a valorar. Tú dices: pero si mi esposo no cambia, ¿qué hago? Se va a morir a lo mejor así y no va a cambiar. Pero tienes dos sopas: o verlo como Dios lo ve, con misericordia y con amor, o así: te odio, desgraciado, para que te mueras. Y cuando se muere está la vida de: ay, mi esposo era bien buena gente, yo lo amaba mucho. Sí, ¿cómo? Sí, me estás bien. Valora lo que tienes. Valora lo que tienes. Hermanos de YouTube, Dios los bendiga. Espero que sea bendición la próxima semana esta palabra. Está en este lugar, el Señor está en este lugar. Conmigo dilo: el Señor está en este lugar. Vamos, díselo: el Señor está en este lugar. ¿Para qué está aquí, dilo?